Muy bien, buenos días. Siendo las 8 de la mañana, vamos a dar inicio con la presentación del Journal Club del día de hoy, 9 de agosto del 2021. Mi nombre es la doctora Daniela Robles Rodríguez, soy residente de primer año en Alergia e Inmunología Clínica. Agradezco la asesoría de mi profesor asesor, el doctor Carlos Macuset Sánchez. Y pues dando inicio, vamos a empezar con el primer journal titulado Abundancia de Staphylococcus aureus dependiente del pH de la piel como predictor del aumento de la gravedad de la dermatitis atópica. Y bueno, este fue un artículo que se publicó en la revista Allergy con un factor de impacto de 13.146 en junio del 2020. Hasta el momento encontramos 11 citaciones de este artículo y el número de DOI se muestra en la pantalla. Su autor principal, Claudia Hulpusch, ella es trabajadora de la Universidad Técnica de Múnich, del Instituto de Medicina Ambiental específicamente, y hasta el momento cuenta con 7 publicaciones. Bueno, de manera a introducción, sabemos que pues el eczema atópico, o también conocido como dermatitis atópica, es una enfermedad cutánea inflamatoria que es pues más común en la infancia, y se va a aceptar esta como un factor de riesgo para el desarrollo de la sensibilización alérgica. Sabemos también que la disrupción de la barrera es como el parámetro fisiopatológico más importante en el desarrollo de esta enfermedad. La barrera cutánea y la homeostasis de la piel misma pues va a estar formada por distintas barreras como lo son los microbiomas, barreras químicas, barreras físicas, inmunológicas y neurológicas también, que van a formar una red interactiva dentro de la cual pues el pH va a tener un papel muy importante para la regulación de todas estas barreras. Y pues esta también se va a asociar en la dermatitis atópica, sobre todo con un pH elevado, y pues de forma común en personas sanas el pH va a estar disminuido o mucho más ácido. Además también el microbioma de la piel va a estar desequilibrado en la dermatitis atópica, y la diversidad de las bacterias o del microbioma se va a reducir de manera típica debido a una gran carga de estafilococo aureus, sobre todo, que pues se va a relacionar con la gravedad de la enfermedad. El pH ácido de la piel va a ser crucial para tener una barrera cutánea funcional, y pues que va a intervenir en el nivel de pH, tanto factores endógenos como exógenos. Y además de todo, pues el pH va a regular también la actividad de ciertas enzimas, como por ejemplo las serinoproteasas o las beta-glucocerebrosidasas, que estas se van a encargar sobre todo de la regulación de las proteínas, de cohesión y el procesamiento de los lípidos en lo que es el estrato córneo de la epidermis. En la imagen inferior izquierda podemos observar que el pH normal de la piel va a estar aproximadamente en el rango de 4.5 a 5.75, mientras a más pH pues va a ser un pH alcalino, y a menor pH de este rango pues va a ser un pH ácido. Entonces, estas variaciones que nos van a determinar las modificaciones en la piel, un pH elevado pues va a dañar el estrato córneo y va a alterar también la barrera cutánea, mientras un pH disminuido pues va a contribuir a una menor descamación y a una mayor hidratación. Y pues esto va a ser importante para determinar el tratamiento ideal en la dermatitis atópica. Además de todo esto, pues también tenemos mutaciones genéticas, principalmente la pérdida de la función de la proteína de barrera filagrina, o también conocida como FLG, que van a ser factores de riesgo conocidos en la patogénesis de esta enfermedad. Esta pérdida de función de la proteína FLG pues va a condicionar a una baja hidratación o también a una mayor pérdida transepidérmica de agua, lo que va a determinar a su vez una mayor penetración de alérgenos, y así pues tanto la sensibilización alérgica como también va a predisponer a infecciones recurrentes. Sabemos también que en una dermatitis atópica, como ya se los había comentado, vamos a encontrar un pH cutáneo
elevado y una pérdida transepidérmica de agua mucho mayor con una baja hidratación. También el microbioma de la piel va a contribuir de manera importante en el desarrollo de la dermatitis atópica. La piel sana pues va a demostrar una gran diversidad de este microbioma, siendo el Cutibacterium acnes y el Staphylococcus epidermidis las especies que se van a encontrar de manera más común. En la diversidad de la piel de la dermatitis, pues se va a reducir de manera importante debido a la dominancia del Staphylococcus aureus, por lo que vamos a tener que el pH pues también va a regular de manera importante el crecimiento bacteriano. A pH más ácido, es decir, por debajo de 5.5, vamos a mejorar el crecimiento de Staph epidermidis, mientras que se suprime el crecimiento del Staphylococcus aureus y de las propionibacterias. Staphylococcus aureus también se ha visto a su vez que va a crecer mejor en condiciones de pH neutro. Entonces, teniendo en cuenta el desequilibrio de estos microbiomas que van a estar relacionados con la dermatitis atópica, pues nos vamos a centrar en la posibilidad de que el pH vaya a contribuir o vaya a influir de manera positiva en el pH cutáneo. Por lo que pues el objetivo de este estudio se hizo mediante la aplicación de emoliente con un pH diferente al de la piel para poder conocer si mediante la aplicación de emolientes ácidos se podía inhibir el crecimiento del Staphylococcus aureus. Entonces, como hipótesis de este artículo, tenemos que un emoliente con pH de 5.5 va a apoyar de una mejor manera las funciones fisiológicas de barrera de la piel y va a inhibir el crecimiento de Staphylococcus aureus dañino. Dentro de la metodología de este estudio, pues este estudio, el diseño fue una comparación intraindividual a doble ciego que se realizó en 2 periodos de tiempo. De octubre a diciembre del 2017, aquí se incluyeron 4 pacientes de los 6 que más adelante les comento, y de abril a junio solamente se incluyeron 2 pacientes. Entonces, en estos pacientes se aplicaron 2 tipos de emolientes, un emoliente con pH ácido de 5.5 o a su vez un pH alcalino con un pH de 8.5. Estos se aplicaron en un lado del cuerpo al azar, ya sea izquierdo o derecho, dentro de una determinada región del cuerpo. Este emoliente se aplicó cada 12 horas y cada semana se hacía la reevaluación de los pacientes. Se incluyeron, por lo tanto, 6 pacientes sanos y 6 pacientes con dermatitis atópica, y se consideró un estudio piloto por la cantidad tan pequeña de la muestra. En cuanto a los criterios de inclusión, se incluyeron pacientes con un score leve a moderado, menor de 40, con una gravedad comparable en ambos lados del cuerpo que se trató. Y los criterios de exclusión fueron pacientes que hayan estado bajo tratamiento antibiótico 14 días antes del inicio del estudio o que hayan tenido tanto aplicación de esteroides o inhibidores de calcinurina tópicos o sistémicos 7 días previos a la realización del estudio. Perdón. La distribución de las áreas a tratar fueron 2 pacientes en los que se evaluó el dorso de la pierna, tanto izquierda como derecha, y otros 2 pacientes con la zona antecubital, un paciente con la zona del brazo, la zona palmar, y un paciente que se evaluó la zona del hombro volar. En cuanto a los emolientes utilizados, todos fueron proporcionados por el grupo Cebafarma, y pues también se les pidió a los participantes que no usaran ningún otro producto adicional al que se les estaba otorgando, además de que cada aplicación del emoliente tenía que ser con unos guantes nuevos para evitar la contaminación de los mismos. Cada aplicación se hizo de manera amplia, con un tamaño de campo aproximado de 10 por 15,
con una cantidad media de 4.7 miligramos por centímetro cuadrado. También la distancia del tiempo entre las mediciones de las condiciones tanto fisiológicas como clínicas que se evaluaron y la aplicación de los emolientes fueron de al menos 3 horas antes, y también que hayan presentado alguna ducha 12 horas antes, no menos. Y el pH de estos pacientes pues fue medido tanto al inicio como al final del periodo del estudio. Permítanme tantito. A mí se me puso en blanco. Pero ya pagaste. Ya, creo que ya. Pues lo pusiste sincero. Creo que ya. Sí, ¿verdad? Sí. Disculpen los problemas técnicos, pues seguimos. Dentro de las medidas fisiológicas que se tomaron en cuenta, pues fue el pH, la pérdida transepidérmica de agua y la hidratación. Los aparatos que se utilizaron para medir estos parámetros, pues fue el corneometer, el skin pH meter, el teguameter y el casaca electronic. Estas medidas se realizaron con una aclimatización de por lo menos 20 minutos y a una temperatura ambiente de 22.2 grados centígrados, con una humedad media de 46.6 gramos sobre metro cúbico. Por otra parte, los signos clínicos se pudieron valorar mediante la determinación del SCORAD y del EASI. Para realizar el análisis del microbioma se solicitaron la toma de hisopos en piel seca. Estos se frotaron aproximadamente 20 veces en el campo de 2 por 2 centímetros y se almacenaron en 500 microlitros de Estratec, que es la piel, la sustancia conservadora, y después de esto se hizo el análisis con secuenciación de próxima generación basada en ampliaciones. También se realizó la extracción del ADN y a su vez la secuenciación de ARN-R. En cuanto a los resultados, los grupos de los pacientes fueron emparejados por edad y género, y en cada grupo había tanto 2 pacientes masculinos y 4 femeninos, con una edad media entre 43.5 en los pacientes sanos y 43.35 en los pacientes con dermatitis atópica. Todos los pacientes cabe destacar que fueron caucásicos. Entonces, en la línea de base o en el inicio del estudio,
Tanto el pH como la pérdida transepidérmica de agua y los niveles de hidratación fueron similares en ambos grupos de estudio, tanto pacientes sanos como pacientes con dermatitis atópica. Mientras que durante la intervención del estudio, en algunos momentos, en algunas semanas, se midió el pH de la piel un poco más bajo en los lados del cuerpo que fueron tratados con 5.5 en comparación con los que fueron tratados con un pH de 8.5. La diferencia en el pH entre la piel fue significativa con un valor de P menor a 0.05, mientras que después de las semanas 2, 5 y 7 en pacientes con dermatitis atópica y en pacientes sanos después de la semana 6. También se pudo observar que la piel no alcanzó como tal el pH del emoliente, sin embargo, tampoco se observó diferencia en la pérdida transepidérmica de agua ni en los niveles de hidratación. En cuanto a las diferencias de la fisiología en las pieles con dermatitis atópica y en los pacientes sanos, no hubo diferencia entre el pH, pero en la pérdida transepidérmica del agua sí. Esta fue mayor de forma significativa en todos los puntos de evaluación en pacientes con dermatitis atópica. Por otra parte, la hidratación también fue más baja en pacientes con dermatitis atópica, sin embargo, al principio del estudio se refiere que no fue de forma significativa. Ningún parámetro mostró cambios en los parámetros fisiológicos y por parte de la evaluación del SCORAT no se encontró diferencia en el SCORAT local en ambos lados al inicio del estudio, mientras que el EASI y el SCORAT general permanecieron estables durante el transcurso de este trabajo. Algunos aumentaron SCORAT objetivo solamente, 5 pacientes de 6, y el EASI 4 pacientes de 6. En cuanto a las diferencias en el microbioma de la piel entre los pacientes que se aplicaron el emoliente tanto ácido como alcalino, pues no hubo diferencias en el cambio ni de la diversidad beta ni de la diversidad alfa. Se encontraron 10 familias y especies que fueron comparables entre ambos grupos y la principal diferencia fue que había mayor abundancia de Staph aureus y menor abundancia de Micrococcaceae en dermatitis atópica. Por parte de la riqueza del microbioma, en dermatitis atópica aumentó, excepto en la semana número 3 con un valor de P significativo, y se encontró que la familia Lactobacilliae que disminuyó de forma significativa en dermatitis atópica. Por parte de la abundancia de Staph aureus en dermatitis, pues aumentó en todas las semanas, excepto en la semana 3, pero en los pacientes sanos no hubo cambios en esta abundancia. En cuanto a los parámetros fisiológicos, se encontró que estos se habían relacionado entre sí también, teniendo que el pH de la piel se correlacionó de forma positiva con la pérdida transepidérmica de agua, mientras que el pH de la piel y la hidratación no se detectó correlación alguna, sin embargo se observó una asociación negativa. Por parte de la pérdida transepidérmica de agua y la hidratación, estas también se correlacionaron en forma negativa, sobre todo en los puntos de corte temprano y medio, que fueron más o menos a la semana 3 y a la semana 6 del estudio. En cuanto al estafilococo aureus, se encontró que a mayor abundancia, esto es decir, mayor al 10%, se encontró sobre todo en un rango de pH de 5.7 a 6.2. También esta abundancia fue más en relación con un SCORAT local más alto y se asoció en una fase temprana solamente con una baja hidratación, pero tanto en fase media como tardía no hubo relación alguna. También se encontró una fuerte correlación con un SCORAT más alto en las fases media y tardía del estudio. En cuanto a la abundancia basal de Staph aureus como factor predictivo del aumento de la gravedad de la enfermedad, se encontró que la alta abundancia de Staphylococcus aureus inicial se correlacionó con un aumento del mismo durante el estudio, como podemos ver en la imagen de la derecha.
En los pacientes con dermatitis atópica, que es la línea roja, se puede observar cómo el porcentaje de Staphylococcus aureus aumentó con el tiempo, mientras que en cuanto a la predicción de la severidad de la dermatitis atópica, pues también se relacionó con este aumento de la cantidad de Staphylococcus aureus, teniendo una enfermedad más grave en los pacientes que ya tenían dermatitis atópica y que tenían un nivel de Staphylococcus aureus mayor. En estas tablas podemos observar pues la fisiología y la puntuación clínica de la piel en los dos tipos de emolientes. En la imagen A pues podemos ver la relación que hubo con el pH, que podemos ver que realmente pues no hubo cambios entre los pacientes que se les aplicó el emoliente con pH ácido como el pH alcalino. Por parte de la pérdida transepidérmica de agua, pues los pacientes sanos, que son la línea verde y la línea azul, pues estuvieron un poco más bajos. Sin embargo, los pacientes con dermatitis atópica tenían un porcentaje de pérdida de agua pues mayor. Sin embargo, entre estos dos participantes que se pusieron emolientes con diferente pH, pues no hubo alguna diferencia significativa. En la siguiente tablita pues se encuentra el nivel de hidratación, en donde podemos observar prácticamente lo mismo, no hay diferencia entre los grupos de diferente pH de emoliente, y la puntuación de SCORAD pues igual, las líneas van prácticamente a la par. En las figuras del lado derecho podemos observar tanto la riqueza como la uniformidad de la abundancia de Staphylococcus aureus o pues del microbioma en general, y pues como podemos observar tampoco hubo diferencias a lo largo de las 8 semanas ni entre los grupos que se aplicaron diferentes tipos de emoliente, de pH de emoliente. Entonces, pues tenemos que este estudio fue uno de los primeros que evaluó tanto el microbioma cutáneo como su relación que tenía con las mediciones fisiológicas y la puntuación clínica o la gravedad de la dermatitis atópica mientras se intervenía con un emoliente cutáneo. Entonces se encontró que en los pacientes con dermatitis atópica el microbioma va a estar mucho más inestable, lo que va a perpetuar o va a determinar la gravedad de esta enfermedad. También se encontró que una abundancia inicial de Staphylococcus aureus predice un aumento a futuro de la gravedad de la dermatitis atópica, mientras que el empeoramiento del EASI en niveles altos de Staphylococcus aureus no se observó de igual manera con la puntuación del SCORAD. El empeoramiento de la gravedad de la dermatitis atópica no se asoció con el pH del emoliente. Por parte del Staphylococcus aureus, pues sabemos que este también se destacó por tener una relación con la gravedad de la dermatitis atópica. Estas cepas pues son potencialmente patógenas y esto va a depender tanto de sus superantígenos como de las enterotoxinas, lo que va a conducir a una cascada de inflamación, además del daño a la barrera cutánea, y esto se va a vincular con la abundancia de Staphylococcus aureus y con la cantidad de síntomas o de presentaciones clínicas en la dermatitis atópica. La abundancia elevada de Staphylococcus aureus se asoció con una mayor gravedad de los síntomas clínicos locales, y por su parte también se encontró que estos no solamente pues están relacionados con el microbioma, sino que también podían estar relacionados con el estrés. Esto se observó ya que pues los parámetros con los que se midieron los síntomas clínicos, que fue el SCORAD, pues probablemente es una puntuación muy subjetiva, ya que depende mucho de la perspectiva de cada persona o de cada médico que lo realice. También existe mucha controversia sobre el efecto de los cosméticos en la piel, los emolientes y la terapia de base que se utilice para cualquier patología. Estos van a intervenir en el microbioma de la piel y de su diversidad. En contraste con el microbioma estable de los pacientes sanos,
la riqueza de este microbioma pues aumentó en los pacientes con dermatitis atópica durante el estudio. Se encontró que la familia Micrococcus fue menor en dermatitis atópica y también la familia Lactobacilliae fue disminuida en este mismo grupo de pacientes. El que se encontró de manera más abundante fue el Staphylococcus aureus, y en este pues se encontró que hay factores que predisponen a que haya mucho más abundancia, como lo fue el pH entre 5.7 y 6.2, mientras que también hay otros factores que pueden controlar el crecimiento de esta bacteria, que pueden ser la sequedad o la menor hidratación de la piel, así como su osmolaridad. Pero pues no se estudió en este artículo la osmolaridad de la piel, que podría ser un dato importante que se podría incluir en unos estudios posteriores. Como pues lo dictaba la literatura, se encontró que la pérdida transepidérmica de agua fue mayor y el nivel de hidratación menor en pacientes con dermatitis atópica. Esto se asoció pues con un pH cutáneo elevado. También se sabe que el pH de la piel pues va a estar relacionado con la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, pues en este estudio, debido a que se incluyeron solamente pacientes con eczemas de leve a moderado, pues pudiera tener un poco de sesgo. Como se describió pues en las diapositivas anteriores, el pH de la piel no se puede alterar de forma fácil y sostenible con los emolientes del estudio. Sin embargo, sí se observó un pequeño cambio a corto plazo, lo que puede deberse a la capacidad de buffer reducida en los pacientes con dermatitis atópica. Pero pues en general, como se ha visto en muchas guías y en publicaciones recientes, y en este artículo, pues se encontró que sí existe un pequeño beneficio en la acidificación de la piel. Sin embargo, pues este artículo refería que incluso en otros estudios podían utilizarse emolientes con un pH más bajo e incluso mejorar las condiciones o tratar de que este pH bajo se mantuviera por un tiempo más prolongado, aumentando la frecuencia de las aplicaciones. Las conclusiones de este artículo son que los emolientes un poco ácidos ya son una herramienta fija en la terapia de la dermatitis atópica. Aún así, pues, según los resultados de este artículo, el cuidado básico de la piel no puede controlar por sí solo la gravedad de la enfermedad, por lo que no puede ser la única terapia, sino solamente como una herramienta central del manejo de la enfermedad. Si más estudios confirman que la abundancia de Staphylococcus aureus va en relación con los síntomas clínicos, podría convertirse en una herramienta útil para planificar opciones terapéuticas en pacientes con dermatitis atópica. Y como conclusiones personales, me quedo con que la dermatitis atópica pues altera todas las condiciones naturales de la piel, tales como la hidratación y el microbioma. Además, la colonización por Staphylococcus aureus principalmente puede fungir como factor pronóstico para la evolución en la gravedad de la enfermedad. Hacen falta más investigaciones acerca de las bases fisiopatológicas de esta patología para idear tratamientos más adecuados y efectivos. Y dando inicio con el segundo journal del día de hoy, titulado Las diferencias microbianas y transcripcionales aclaran la heterogeneidad de la dermatitis atópica en los sitios de la piel. Este artículo de igual manera fue publicado en la revista Allergy con un factor de impacto de 13.146 y se publicó en septiembre del 2020. Hasta la fecha del día de hoy llevaba 3 citaciones. Su autora principal, Nora Ottman, ella trabaja en el Instituto Karolinska, que se encuentra en Estocolmo, en Suecia, y específicamente en el Instituto de Medicina Ambiental. Además, pues la doctora Nora, tiene un doctorado en filosofía. Hasta el momento del estudio presentaba 18 publicaciones. Y pues en este estudio de introducción nos marcan que la piel pues va a fungir como una interfaz que mantiene la vida entre el cuerpo humano y el medio ambiente. Y además, pues se ha visto en los últimos tiempos que los microbiomas cutáneos tienen gran importancia tanto en la salud como en la enfermedad.
La microbioma de la piel va a variar de forma amplia entre los individuos de acuerdo a su edad, a su género, a su variación genética, al estado de salud y al entorno de la vida. La el microbioma, perdón, pues se sabe que no es solamente una comunidad de bacterias en sí, sino que es un acúmulo de bacterias benéficas que se van a adaptar y van a modular el entorno fisiológico y inmunológico de los sitios que habiten. Entonces, el mantenimiento de esta homeostasis se va a basar en un equilibrio entre el huésped y sus microbios, por lo que una alteración de esta homeostasis pues va a contribuir a enfermedades inflamatorias de la piel, como lo puede ser la dermatitis atópica. Esta pues sabemos que es una enfermedad muy heterogénea que se va a caracterizar sobre todo por manifestaciones como erupciones cutáneas, prurito, inflamación e infecciones frecuentes. Esta enfermedad es una alteración inflamatoria crónica que es mucho más común en países industrializados. Las lesiones de la dermatitis atópica se pueden ver en pliegues corporales sobre todo, y pues estas localizaciones también van a variar de acuerdo a la edad, porque recordemos que en los infantes también en las zonas extensoras de las extremidades o en las mejillas e incluso en cuero cabelludo también pueden aparecer este tipo de lesiones. También van a intervenir la gravedad de las lesiones, la edad de aparición y la etnia de los pacientes. En la actualidad, los mecanismos precisos que nos expliquen por qué aparece la dermatitis atópica o qué es lo que impulsa su aparición, pues todavía no se comprende del todo. Sin embargo, está en curso la investigación sobre la microbiota y su interacción de la piel, por lo que si se encuentran datos importantes, pues pueden ser muy de manera significativa para el desarrollo de nuevas terapias. Dentro del microbioma cutáneo, pues los pacientes que tienen dermatitis atópica, pues estos van a tener un microbioma alterado y estas van a tener también una disminución en su diversidad, como lo que ya comentábamos, que pues va a haber una mayor colonización de Staphylococcus aureus, lo que va a modificar el resto del microbioma. En pacientes con dermatitis atópica, el Staphylococcus aureus se ha encontrado hasta en el 70% de la piel lesionada y hasta en el 39% de la piel no lesionada. También otros estudios que se hicieron a base de cultivos también encontraron, además del Staphylococcus aureus, que el Staphylococcus epidermidis también estaban correlacionados con la gravedad de estos brotes. Otros estudios apoyaron los hallazgos de que en pacientes que están colonizados por Staphylococcus aureus tienen síntomas de enfermedad más graves, así como un mayor grado de desviación inmunitaria de tipo 2 y alteración de la barrera cutánea en comparación con los pacientes que no estaban colonizados. Desde la perspectiva del huésped, pues varios estudios han encontrado que el transcriptoma humano ha encontrado una inducción de las vías inmunes de tipo 2 y también las alteraciones en el metabolismo de los lípidos y de la función de barrera, lo que va a ser importante para el desarrollo de esta patología. Por lo que este estudio pues se centró en el análisis tanto del microbioma cutáneo como el análisis del transcriptoma del huésped en los mismos sujetos. Solo existen unos pocos estudios que se han visto que exploren los microbiomas y los transcriptomas en relación a la heterogeneidad de la dermatitis atópica en cada sitio de la piel. Se sabe que también la ubicación anatómica que se utilice o que se valore, pues va a ser una fuerte determinante en la composición del microbioma en los individuos sanos, por lo que la fisiología local de la piel podría determinar el papel de la microbiota en la dermatitis atópica de una manera dependiente del sitio de la piel. Un estudio reciente pues encontró que la composición de los lípidos epidérmicos se relacionó con fuerza con su diversidad y composición bacteriana. Además, se encontró que niveles más altos de ácidos grasos insaturados de cadena larga, sobre todo, estaban asociados con una mayor abundancia de propionibacterias lipófilas y de corinebacterias.
por lo que el presente estudio pues trató de explorar más a fondo esta interacción que hay entre huésped y microbioma mediante el examen de dos sitios corporales que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La microbiota de la piel se determinó mediante la secuenciación del gen ARN a través de la 16S y el transcriptoma del hospedador mediante microarrays de ADN. En este estudio se incluyeron adultos de 18 a 83 años con diagnóstico de una dermatitis atópica crónica de moderada a grave, en estos con una puntuación de SCORAT arriba de 25. La N fue de 91, mientras que también se incluyeron individuos sanos, donde la N fue de 126. De estos pacientes se obtuvieron muestras de frotis de microbioma de la piel y también biopsias de áreas con enfermedad activa en la parte superior de la espalda o en la parte inferior del muslo, que va a ir desde la línea interglútea hacia el hueco popliteo, en pacientes que tenían dermatitis atópica. De igual manera, en los pacientes sanos también se tomaron muestras de las mismas áreas de la piel para poder compararlos. En este estudio, pues se encontró que la asociación entre la gravedad de la dermatitis atópica y la abundancia de Staphylococcus aureus, pues se valoró mediante la medición de dos escalas, lo que es el SCORAT objetivo, que se definió como una medida de la gravedad global de la dermatitis atópica, y el SCORAT local, que pues va a ser una medida específica del estudio de la gravedad de las lesiones que se muestrearon, basada en los criterios mismos de SCORAT objetivo. Los distintos perfiles de expresión génica que van a estar relacionados con la enfermedad, pues van a depender de la ubicación anatómica, por lo que este estudio se utilizó en dos tipos de zona del cuerpo, como ya lo vimos, en la parte posterior del muslo y en la parte superior de la espalda. Y los grupos se dividieron en tres, a su vez, en lesiones, en dermatitis atópica con lesiones activas, en dermatitis atópica con lesiones no activas y en pacientes controles. Y pues los resultados los vamos a ver más adelante. Sin embargo, en el análisis del microbioma, pues se encontró un enriquecimiento de la queratinización y de la regulación del ciclo circadiano, que también formó parte importante de este estudio. La microbiota de la piel en pacientes tanto con dermatitis atópica como en sujetos sanos estuvo dominada por estos fila, Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria y Bacteroidetes. De estos cuatro, la fila Firmicutes y Proteobacteria mostraron diferencias en abundancia entre los grupos clínicos. Por parte de las proteobacterias, estas se encontraron disminuidas en la dermatitis atópica lesional en comparación con la de los controles sanos y en la dermatitis atópica no lesionada. A nivel de género, el Staphylococcus fue el que más se encontró en las muestras de dermatitis atópica, con el Staphylococcus aureus como la especie más prevalente. Para investigar más las diferencias entre los sitios de la piel, se determinó lo que es la diversidad alfa microbiana. Esta va a medir la riqueza y la distribución de las especies entre una población en específico. En la parte posterior del muslo se encontró que la diversidad alfa se redujo de forma progresiva de piel sana a piel con dermatitis atópica no lesionada y posteriormente a dermatitis atópica lesionada. Mientras que el Staphylococcus aureus demostró que en una persona sana a una dermatitis atópica no lesionada y después a una dermatitis atópica lesionada, pues aparecía como un factor impulsor importante en la reducción de esta diversidad alfa. En contraste, las muestras que se hicieron de la espalda, pues esta diversidad alfa no difirió en ninguna de las muestras, ni se encontró menor diversidad microbiana. También analizaron otro término que se conoce como microbioma similar a la dermatitis atópica, que esta pues va a ser independiente del sitio de la piel.
y van a ser sitios del cuerpo en donde este microbioma pues va a presentarse de manera muy similar independientemente de si es en la espalda o es en la rodilla. Dentro de lo que es el transcriptoma, pues la piel no lesionada en la dermatitis atópica difirió de la piel que está sana y esta va a estar influenciada por el sitio. En los estudios que se hicieron en las muestras de muslo posterior se expresaron 108 genes de forma diferencial, mientras que en los estudios que se hicieron de la espalda posterior se expresaron 371 genes de forma diferencial, lo que pues va a ser importante para el desarrollo de la dermatitis atópica. Por parte del análisis de los genes identificados de acuerdo a cada uno de los sitios analizados, se encontró que la dermatitis atópica no lesional en muslo mostró un enriquecimiento de procesos de cornificación y diferenciación de células epidérmicas y quimiotaxis de linfocitos, mientras que en la espalda superior se reveló un enriquecimiento del metabolismo de los lípidos, de moléculas pequeñas, cofactores y ácidos orgánicos. Por parte de la dermatitis atópica no lesional en espalda, la bioquímica de las células pequeñas y el metabolismo de los lípidos es regulada a la baja. Y en la dermatitis atópica lesional con aumento de respuestas, pues era principalmente de tipo TH2. También se compararon los perfiles transcripcionales en sitios lesionados y no lesionados en pacientes con dermatitis atópica. Y en estos se encontró que había 709 genes expresados de forma diferencial entre las muestras con lesiones y no lesiones del muslo, mientras que se encontró 328 genes expresados de forma diferencial entre las muestras con lesiones y sin lesiones de la espalda, por lo que podemos ver que en el muslo pues son estas genes expresados de forma diferencial pues son mucho más altos. Por parte de la caracterización funcional de los genes expresados de forma diferencial, pues utilizaron muchas vías. Dentro de las principales fue la vía TH2, la regulación MIF de la inmunidad innata y la señalización de la extravasación de los leucocitos. Y estos pues se activaron en los sitios de lesión en ambas regiones anatómicas. También hubo diferencias importantes en cuanto a las cuestiones genéticas que se encontraron. Por ejemplo, en la parte posterior del muslo se encontró que la vía TH1 y la señalización ICOS o ICOS-L en las células T colaboradoras pues se iban a encontrar en las vías activadas de forma más significativa, mientras que en la parte superior de la espalda se encontró una mayor activación de la regulación de LXR y RXR, que estas están involucrados en la regulación del metabolismo de los lípidos y en la inflamación, que esta fue suprimida más fuerte en sitios lesionados en comparación de los que no estaban lesionados, por lo que el metabolismo de los ácidos grasos de cadena largas y la biosíntesis de los ácidos grasos insaturados, sobre todo ácido linoleico, alfa-linolénico y araquidónico, pues iban a estar mucho más aumentados en la zona de la espalda. Además, se encontró que la abundancia de Staphylococcus aureus en ambos muslos, tanto de muestras lesionales como sin lesiones, se correlacionaron de forma positiva con el SCORAT objetivo, mientras que no se encontró correlación en ninguno de los tipos de muestra de las muestras de la parte superior de la espalda. Otra inspección, pues un poco más cercana, encontró unas asociaciones entre Staphylococcus aureus y los niveles del SCORAT, siendo mayor de 40 en la región del muslo, y estas pues van a estar más a menudo colonizadas de manera densa por Staphylococcus aureus, a diferencia de las lesiones graves en la región superior de la espalda. En estas muestras, pues se hicieron 3 grupos de estudio en donde se incluían las muestras con 1% o menos de Staphylococcus aureus, y en estas muestras se denominaron como ausentes, mientras que los que tenían 80% o más de este porcentaje se etiquetaron como grupo alto, y los que se encontraron entre estos dos porcentajes pues se catalogaron como un grupo medio.
La abundancia de Staphylococcus aureus en la parte posterior del muslo también se asoció con genes que regularizan la queratinización y el ritmo circadiano, como ya les había comentado. Entonces, en estas muestras de muslo solamente se incluyeron los pacientes que tenían colonización alta y colonización ausente. Y en estos grupos se encontraron 99 genes de expresión diferencial y estos pues intervenían en lo que es la queratinización y la diferenciación de las células epidérmicas, así como en la regulación circadiana de la expresión génica, mediante los siguientes genes, que son el BHLH41, el CIART, el NR1D1 y el PER1. Estos a su vez tuvieron una correlación negativa con el SCORAT, mientras que el gen NOCT, tuvo una correlación positiva con el SCORAT. Por parte de las muestras de la espalda, pues estas no revelaron asociación significativa entre la abundancia del Staphylococcus aureus y la gravedad. La abundancia de Staphylococcus aureus, así como del Staphylococcus epidermidis, se correlacionó inversamente con la piel lesionada. En esta piel lesionada se encontraron también alteraciones a nivel celular con proporciones más altas de lo que son células dendríticas y macrófagos, así como células en reposo y células NK activadas más bajas. En estas muestras se identificaron dos módulos específicos, los que tenían Staphylococcus aureus positivos o que se denominaron por sus siglas en inglés como SAMOD, y el otro grupo en donde se encontraba Staphylococcus epidermidis positivo, en donde también por sus siglas en inglés se conoció como CEMOD. En estos grupos, pues, se encontró, por ejemplo, en el SAMOD, un enriquecimiento en la organización de la matriz extracelular, la activación del complemento, la angiogénesis y la migración de los leucocitos. Mientras que en el grupo CEMOD se encontró un GOP-BP para la diferenciación de células grasas y el desarrollo de la epidermis, que estaba muy asociado con fracciones estimadas de los mastocitos. Entonces, en este estudio, pues se destacó la importancia de los nichos ecológicos para la interacción del microbio huésped, y esto se tiene que tomar en cuenta para la etiología y la progresión de la dermatitis atópica. Aunque la dermatitis atópica selecciona microbios similares en ubicaciones anatómicas, el denominado microbioma similar a la dermatitis atópica, pues la microbiana dinámica en dermatitis atópica va a diferir de forma significativa entre los diferentes sitios de la piel. Por otro lado, la abundancia de Staphylococcus aureus se va a relacionar con la gravedad de enfermedad en el muslo, mientras que el transcriptoma reveló que la queratinización juega un papel importante en el muslo y en el metabolismo de los lípidos, que va a dominar la espalda. Esto va a sugerir que existen vínculos del microambiente de la piel y de la dinámica microbiana. La diversidad microbiana reducida, esta se va a asociar por lo general con dermatitis atópica, pero se observa tal disminución solo en la parte posterior del muslo, mientras que en la parte de la espalda pues no se encontró ninguna asociación. Esta enfermedad va a exhibir un ambiente que se va a enriquecer, sobre todo de forma particular con estafilococos en diferentes sitios de la piel, independientemente de la fisiología local. El modelo de microbioma similar a la dermatitis atópica, nos va a ayudar a explicar por qué la diversidad alfa no siempre disminuye en los pacientes. Las lesiones de la espalda se encontró que tienen mayor diversidad, pero esto se asoció a que estos pacientes presentaban lesiones pues más graves. Entonces, para concluir casi, el metabolismo lípido pues va a ser la principal diferencia que vamos a encontrar entre estos dos sitios analizados, el muslo y la espalda, además de que van a existir perturbaciones en los genes de este metabolismo entre los pacientes, los controles sanos, y los pacientes con piel no lesionada. Además, se encontró que puede haber implicaciones en cuanto a la colonización microbiana de la piel con dermatitis atópica y la diferencia en sus manifestaciones. También en este estudio pues se demostró que el metabolismo de los ácidos grasos, lo que son el ácido linoleico, el alfa-linolélico y el araquidónico,
pues van a intervenir de manera negativa con la actividad microbiana, ya que estos pues van a inhibir que se produzca el estafilococo aureus, ya que se sabe que estos pues también tienen como enfermedad que matan a las bacterias. También en la dermatitis atópica se encontró la desregulación de la diferenciación de los queratinocitos y esto contribuyó a la función de la barrera de la piel. En cuanto a las diferencias, se encontró que la piel no lesionada y de control sana de muslo, así como el muslo y la espalda en dermatitis atópica, activaron respuestas inflamatorias en el muslo no lesionadas en comparación a los grupos control. También se encontraron diferencias entre la piel sana y no lesionada en ambos sitios, así como las muestras de muslo no lesionadas mostraban una inflamación subclínica y mayor susceptibilidad a lesiones. Por parte de la piel lesionada, los genes que fueron asociados con una inflamación mayor, que se expresaron de manera diferente en la piel de ambos sitios, fueron el receptor de interleucina 4, el CCL22 y el CCR4. Y estos se encontraron de mayor frecuencia en ambos sitios, pero en los que sí tenían lesión. Pues vamos a encontrar también variabilidad en el sitio, diferencia entre los transcriptomas, lo que va a explicar una dinámica microbiana. El aumento de la abundancia en Staphylococcus aureus desde piel no lesionada hasta lesionada del muslo no se observó en lo que es la espalda, por lo que la asociación positiva entre la gravedad y el Staph aureus fue valorado mediante el SCORAD, y esto solamente se observó en el muslo, no en la espalda, por lo que en las pieles que sí estaban lesionadas, el transcriptoma distinto pues va a determinar lo que es la queratinización y el ritmo circadiano. Por parte del módulo de expresión de Staphylococcus aureus, en este se encontró el enriquecimiento de la organización de la matriz extracelular, la migración de los leucocitos y no se asignó ningún tipo de célula específica, mientras que en el módulo de expresión de Staphylococcus epidermidis se encontró un enriquecimiento del desarrollo del epidermidis y muy asociado con las proporciones estimadas de mastocitos en la piel. La abundancia relativa de Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis tuvo una correlación inversa en piel lesionada en el muslo, mientras que la abundancia relativa de Staphylococcus aureus tuvo una correlación positiva con la gravedad de la enfermedad. En pacientes con dermatitis atópica grave se encontró una mayor colonización por Staphylococcus aureus, mientras que en pacientes con dermatitis atópica leve se encontró mayor colonización de Staphylococcus epidermidis, sobre todo en pacientes que presentaban brotes. Las conclusiones de este artículo fueron que los hallazgos sugieren que en la dermatitis atópica la microbiota de la piel interactúa a través de mecanismos impulsados por el huésped, formando nichos ecológicos y diversas interacciones microbio-huésped, que deben tenerse en cuenta al considerar las opciones del tratamiento. Se propone que el metabolismo de los lípidos en áreas sebáceas pueden ser un factor que contribuya a la distribución o disminución de la colonización de Staphylococcus aureus a través de la producción de lípidos antimicrobianos. Mis conclusiones personales son que las lesiones de la gravedad de la dermatitis atópica van a depender en gran medida de las características fisiológicas propias de cada parte corporal, así como de su microbiota. Aunque la piel de pacientes con dermatitis atópica no tenga lesiones activas, estas van a presentar cambios tanto genéticos que le van a predisponer al desarrollo de lesiones. Los hallazgos en cuanto al metabolismo de los lípidos con propiedades antimicrobianas pueden guiar el desarrollo hacia nuevas terapias innovadoras. Y eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.